Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la pastora Dina Balasnoa de la Congregación Redemption acá en Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, pastora Dina, bienvenida, ¿cómo está? Bien, don Jorge, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Todo muy bien, gracias al Padre. Estamos hoy, un día más de vida, un día, una oportunidad más de empezar a hacer lo que tenemos que hacer y que no lo hemos hecho. Y yo creo que recapacitar en lo que estamos haciendo, cosas que no son correctas, cosas que no son equivocadas y que pues realmente de una u otra forma no tienen que ver o no están directamente relacionadas con el propósito del Padre en cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es el día apropiado para hacer ese arrepentimiento, ese reconocimiento de lo que hacemos correcto y de lo que aún no estamos haciendo. Así es. Buena reflexión, don Jorge. Perfecto. Sigamos entonces aquí nosotros con tres milagros antes del desayuno. Le damos la bienvenida a todos los que están conectados o se van a conectar con nosotros. Y como decía don Jorge, hay muchas cosas que quizás hemos estado haciendo que no nos ayudan a cumplir propósito y muchas otras que no estamos haciendo y que esperan por nosotros para que tengamos los resultados que deseamos. El título esta mañana del programa es El poder del camino y voy a leer una porción de Ezequiel 39, que dice así: y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso está en Ezequiel 39, más o menos hacia el versículo 29, 28, 29. Y bueno, esta mañana vamos a hablar del poder del camino. Eh, el programa anterior hablamos sobre el poder que teníamos nosotros, que nos había dado el Señor a través del Espíritu Santo. Y hablábamos que ese poder nos ayuda a conquistar o a conseguir cosas que quizás eh, nosotros no somos conscientes de que podemos conseguirlas a través de ese poder que ya está depositado dentro de nosotros. Y yo les decía que ese poder que está depositado dentro de nosotros no es otra cosa sino que el espíritu que resucitó a Cristo de los muertos viviendo dentro de ti y dentro de mí. Somos casa, somos templo. Y hoy vamos a hablar un poco le coloqué el poder del camino para hablar un poco de el cómo de la vida. Nosotros entendemos que tenemos una identidad y eso es en lo que podemos desarrollar la pregunta de quiénes somos. Y sabemos que vamos a llegar a un destino y sabemos que tenemos un propósito, pero muchas veces la pregunta es cómo lo hacemos o cuál es el camino que debo transitar. Y esta mañana no es que yo les vaya a decir cuál es el camino que cada uno de ustedes va a transitar, sino que vamos a dar simplemente unas coordenadas que nos da la palabra para que cada uno vaya enfocándose hacia donde quiere llegar y hacia lo que cada uno de nosotros sabe que nos ha ido mostrando a través de la revelación, el Espíritu Santo, para que podamos, como decíamos antes, ir conquistando. Y es que la cosa es que cuando vamos en ese caminar diario con Dios, eh, yo quiero traer a colación la vida de José. Ustedes saben que José era un joven todavía cuando fue por sus hermanos vendido. Él estuvo en una fosa, un hueco en la tierra, por decirlo así, un pozo, eh, a donde sus hermanos lo echaron. Pero tenemos que recordar que José
era muy joven, pero también era el hijo consentido de su padre, porque dice la Biblia que lo tuvo en su vejez. Entonces era un tesoro preciado para su papá. Aparte de eso, era hijo de Raquel, la mujer por la que trabajó 14 años Jacob. Primero le dieron a Lea, pero él siguió trabajando porque el anhelo de su corazón era casarse con Raquel. Y nace José. Entonces, eh, hay dos cosas importantes por las cuales el corazón de José está, el corazón de Jacob está derretido por su hijo, que son el hijo de la mujer amada, su primer hijo. Los que lectores de la Biblia saben que era una mujer estéril, pero Dios le concedió el tener este hijo, le dio esa bendición. Y la otra que lo tuvo en su vejez, entonces obviamente ya había pasado el tiempo en el que los padres, la mayoría de todos, tienen una manera de ser, ¿verdad? De corregir, de instruir, pero ya en la vejez como que se relaja la cosa y ya este hijo pasa a ser criado como los abuelos crían sus hijos, consentidos, etcétera. Entonces la Biblia dice que él era el hijo consentido de su padre, y él lo trataba de manera especial. Pero aparte de eso, no solamente era consentido por las cosas que le dije, sino porque José, eh, él se ganó el corazón de su papá. Recuerden ustedes que en la historia los hermanos de José no se portaban muy bien, que dijéramos. Pero José siempre estaba pendiente de todo lo que su padre necesitara, de lo que su padre pedía, de las instrucciones que su padre le decía. José siempre estaba presto a obedecer. Eh, y bueno, ya sabemos esta parte de la historia ahora, porque la traigo a mención esta mañana, porque después de ser José todo lo que dijimos y un consentido en su casa, sí trabajaba, luego el padre le da una túnica de colores y esa túnica de colores tiene un significado poderoso porque no es solamente que el padre quiere agasajarlo o tener un detalle precioso con él, sino que esta túnica lo ponía a él por encima de sus hermanos. Y recuerden que en la antigüedad eh, el hecho de ser primogénito tenía una connotación muy especial. ¿Cuál era esa connotación? Era que había una bendición de parte de los padres para su primogénito. En este caso, el primogénito era Rubén, pero el padre tuvo un detalle muy especial con José, que aparte de que ya sus hermanos venían desarrollando una envidia por cómo era tratado, entonces esta túnica desenvuelve también otras emociones en contra de José, porque pues es como, wow, él no es el primogénito y porque tienen esos detalles. Eh, Aparte de eso, José tiene un sueño y en el sueño revela algunas cosas que lo colocan en el sueño por encima de sus hermanos y por encima de sus mismos padres. Eh, Se les llama la atención, Jacob llama la atención, sus hermanos pues obviamente no les gusta este sueño y terminan vendiéndolo a un mercader que se lo lleva, ¿verdad? Lo vende como esclavo y llega José a la casa de Potifar. Entonces imagínense ustedes un chico consentido de su papá, muy amado, que sí hacía labores en su casa porque José se ayudaba, pero luego pasa José a, a estar en un desierto con un mercader, tratándolo como esclavo. Imagínense los pasos que tuvo que dar José en ese camino tan duro, después de ser tan consentido, tener que exponerse ahora a estar a los esclavos de la época, atados de manos, atados de pies muchas veces. Quizás no sé si en el desierto los ataban de los pies por lo que tenían que caminar, porque desde donde estaba el asentamiento de Jacob y su casa a llegar a Egipto era un camino bastante largo y le tocó caminar mucho tiempo. Imagínense el sol abrasador del desierto, más si tuvieron que pasar noches, el frío de la noche. Yo me imagino que la comida que les daban no era mucha comida. Aparte de eso, si se caían o hacían algo, la costumbre era darle algún latigazo. Entonces yo me imagino que el camino para José se volvió muy duro, muy pesado. Y en su mente podría imaginarse, wow, ¿por qué me está pasando esto si yo soy un inocente?
si yo no he cometido quizás errores, ¿dónde está mi Dios? Y pudo haberse cuestionado tantas cosas. Luego llega a Egipto, es vendido, llega a la casa de Potifar, allí también llega para ser esclavo, pero me imagino que a medida que lo fueron conociendo y vieron el trabajo de José, se dieron cuenta que era un buen trabajo porque recordemos que Dios estaba con él, así lo dice la palabra. Eh, y al ver entonces el buen trabajo de José, pues es ascendido en su trabajo. Potifar empieza a tomar confianza en José y bueno, las cosas quizás empiezan a cambiar un poco en este camino tan duro que le ha tocado desde que fue vendido por sus hermanos. Entonces ahora la mujer de Potifar pone sus ojos en José y es calumniado y esa calumnia lo lleva a la cárcel y luego en la cárcel, ya ustedes saben más o menos algunos la historia, lo que pasa. Eh, yo me imagino que otra vez tiene que entrar José como, wow, me estaba yendo bien y ahora otra vez estoy en otra desolación, en otra tristeza, en otra angustia de mi alma. Y yo me imagino que otra vez volvió a pensar dónde está mi Dios, aunque yo sé que él sabía que Dios estaba con él, así como nosotros cuando atravesamos situaciones difíciles, que sabemos que Dios está, pero como que está en silencio y parece que no nos escucha. Y José en la cárcel tuvo que vivir, me imagino yo, momentos muy duros, momentos muy difíciles, pero como estamos hablando, sabemos que Dios estaba con él. Y luego, ya saben, está el copero en la cárcel, llega el panadero también a la cárcel, y es una oportunidad porque allí José vuelve a tener sueños, perdón, no vuelve a tener sueños, sino que los que sueñan son uno de ellos y le cuentan el sueño, y José ahora no, ya no soñó, sino que interpretó el sueño. Y en esta interpretación del sueño se hace realidad y él les dice a ellos que no se acuerden no se olviden, perdón, de él cuando pues este sueño se haga realidad y así fue. Eh, Sale uno de ellos que fue a los que el sueño benefició para no ir a la muerte y ya llega a Palacio, pero pasa un tiempo más y parece que no pasa nada, o sea, el haber interpretado el sueño parece que no valió la pena, entre comillas, pero luego con el tiempo, el que sueña ahora es el faraón, cuenta su sueño, nadie puede interpretar su sueño hasta que se acuerda la persona que estaba en la cárcel, que en la cárcel alguien interpretó sus sueños y van y lo hacen llamar y llega a casa del faraón y él puede interpretar el sueño de faraón y es bendecido entonces a través del faraón porque pudo hacer lo que ninguno de las personas que él tenía ahí, sus magos y esas personas que hacían consultas para los sueños, pudo interpretar. Porque esta historia, para resumirle a lo que yo quiero ir y porque el título, y es que nosotros a través de nuestro caminar vamos a tener distintas circunstancias, algunas favorecedoras, pero otras no tanto. Y la Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos, porque el Señor ya ha vencido al mundo. Y yo creo que en muchas de esas ocasiones nosotros nos hemos visto envueltos en ese tipo de desánimos, en ese tipo de conversaciones internas que nos dicen, eh, ¿dónde está Dios? ¿Está sordo Dios? ¿No nos está escuchando? ¿Por qué no me contesta? Y quizás muchas veces nos hemos puesto a pensar, no solo Dios no me contesta, sino que, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Qué he hecho yo para merecer? Y etcétera, etcétera, de muchas preguntas que tú y yo nos hacemos en el camino, porque llegan obstáculos, o sea, el camino está lleno de obstáculos, está lleno de circunstancias, pero nosotros tenemos que recordar que ya nos dijeron que vamos a tener aflicciones, las mismas que tuvo José, pero no solo José, tuvo David, tuvo Daniel, tuvo Pablo, tuvieron los apóstoles, Pedro, tuvo Abraham, tuvo Jacob, o sea, cosas con las cuales nos vamos a encontrar que nos van a dejar un poco desarmados y que así como Job también es como que, wow, todo esto me pasó en un solo día.
Pero yo quiero decirte que la palabra no se equivoca, confía, porque nada de lo que Dios ponga en nuestro camino o nada de las circunstancias por las cuales vamos a atravesar, Dios va a colocar circunstancias para hacer que nuestro carácter se desarrolle, pero también van a venir permisos de Dios en donde no es Dios el que está colocando cosas para que nuestro carácter sea aprobado, sino que así como a Pedro, Pedro ha sido pedido para ser zarandeado. Y así como dio permiso para que a Jod, el enemigo, tocara sus cosas, más no su vida, también el enemigo va a tener en circunstancias o en situaciones permiso para que pueda tocarnos y podamos nosotros, por medio de esa dificultad, de esa situación, de ese problema o de cualquier cosa que vaya a ser quitada de nuestras vidas, pérdidas o como se llame, nosotros podamos revelar la clase de hijos que somos. Porque Jod le llegó, le sobrevino lo que temió, dice el capítulo con el que empieza su libro, le sobrevino lo que temió. Porque nosotros muchas veces estamos en conversaciones creyendo cosas que no son. La Biblia dice, no tendréis temor de malas noticias, pero muchos de nosotros vivimos los días con angustia, como con desasosiego, como pensando, como que hoy va a pasar algo malo, como que hoy es un día que me levanté, algunos dicen con el pie izquierdo, un día triste, un día nublado, pero la Biblia dice, no tengan temor de malas noticias, más bien piensen lo bueno, lo amable, lo que es digno de pensar, eso piensen. Porque claro, vamos a ir en este camino, vamos a ir en este camino en donde nos vamos a encontrar con muchas barreras, con dificultades, con situaciones difíciles, con cosas por conquistar, con cosas que superar. Pero yo quiero decir que hay un poder en ese camino. Y ese poder es que cuando tú vas avanzando, descansas, confías y crees, el poder del camino no es otro, sino tu transformación, sino tu conversión. Cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros llegamos y hacemos una serie de cosas que nos convierten en herederos de la gracia de Dios, del favor de Dios, nos convierten en una nueva creación a través del bautismo, a través de aceptar su nombre, pero esos son los primeros pasos, pero luego viene un camino por el que hay que transitar para cumplir el propósito y el diseño que Dios tiene para ti y para mí. Y eh, en ese caminar, como les digo, encontramos algunos obstáculos, pero si lo hacemos como está en el diseño de Dios y es por la fe, claro, esa fe que hay que batallar todos los días porque todos los días llegan circunstancias que de pronto nos hacen sentirnos débiles, pero la palabra también dice, diga al débil, fuerte soy. Entonces es parte del diseño por el cual tenemos que caminar para que este camino llegue al final feliz que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ese camino lo que va a hacer es revelar lo que somos, el potencial que tenemos muchas veces dormido, el potencial que tenemos muchas veces retenido, ese potencial va a ser expuesto porque vamos a caminar, pero no como quien camina o como quien, como dice Pablo, como quien corre la carrera por correrla o sin un objetivo, sino mirando a la meta, mirando a Cristo, mirando para llegar a alcanzar, parecernos a Él al 100%, ser perfectos como Él es perfecto. Y dice que vamos como la luz de la aurora, o sea, esto es paso a paso, hasta que podremos lograr lo que está escrito. Como la luz de la aurora hasta que el día esté en su máximo esplendor, hasta que tu vida y la mía esté en su máximo esplendor. Eso va a suceder, pero tenemos que dar unos pasos en un camino que aunque a veces nos parece, como les decía, un poco duro, un poco difícil, se torna gris. Yo quiero decirte que así como el día tiene su momento de máximo esplendor, también el día tiene sus declives y en esos declives
está muy, muy, muy oscuro. Pero dice por allí un dicho que cuando está el día muy, muy oscuro es porque el sol va a salir. Y nosotros tenemos la promesa de que el sol de justicia nos acompaña todos los días. Ese sol de justicia va a hacer que cuando el día esté gris, tú puedas convertir ese día gris en un día esplendoroso, porque el sol que te alumbra a ti no es solamente el que Dios puso para alumbrar la tierra, sino que él mismo dijo que era el sol de justicia. Entonces, cuando no salga ese sol y tu día esté gris, y se torne muy duro tu camino, yo quiero invitarte para que recuerdes que el camino no es otra cosa que el proceso en el que vas a ver el poder de Dios manifestarse. Por eso es tan poderoso caminar, ir hacia adelante y no detenerse, porque nosotros no estamos hechos para mirar atrás, nosotros no estamos hechos para detenernos en el camino, sino que dice la palabra que nosotros estamos hechos para avanzar. No somos de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante. Ese es el poder del camino, saber que no estás solo, que el diseño que el Padre hizo para cada uno de nosotros es que todos los días de tu vida vas a tener su protección, su compañía. Y podemos recordar entonces lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Parte del diseño es que no te salgas del camino del que el Dios trazó, es vivir. El diseño es que vivas debajo de las alas del Altísimo, que recuerdes todos los días ser agradecido con lo que tienes, porque quizás tú miras a tu alrededor y dices, me falta esto, me falta aquello, no tengo esto, no tengo aquello, pero ¿cuántos de los que quizás hoy tú puedes tener al lado o cuando sales mirar, no tienen ni la tercera ni la cuarta parte, o quizás mucho menos, ni el 1% de lo que tú sí tienes, y muchos de ellos están hoy agradeciendo, pero nosotros teniendo tantas cosas quizás no lo hacemos. Entonces empecemos por ser agradecidos, empecemos por mirar que tenemos un propósito el cual cumplir y que aunque en el camino las circunstancias no sean favorables en algunos momentos, podemos darle gracias a Dios porque Él nos acompaña, Él nos bendice, Él ya dijo que tiene planes y no cualquier planes, sino planes que ni siquiera nosotros podemos imaginar, pero son planes para darnos el fin que tú y yo esperamos. Entonces, no le tengamos miedo a los procesos, no le tengamos miedo al desierto. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel fue al desierto y era algo que les tocaba caminar y si hacía corto, o sea, sí tenía un tiempo de duración, pero no era tan largo como durar 40 años. Era muchísimo menos, ni siquiera un año duraba. Pero ¿saben qué pasó? Allí ellos empezaron a quejarse, allí ellos empezaron a murmurar, no solamente en los unos contra los otros, contra su Dios. Empezaron a murmurar, empezaron a traer para ellos mismos maldiciones. Muchos de esos empezaron a morir en el desierto, porque aunque nosotros a veces criticamos al pueblo de Israel cuando decimos, wow, cómo vieron milagros, uy, tantas cosas poderosas que les pasaron, vieron el mar abrirse, vieron cómo el mar se tragó sus enemigos, vieron, mejor dicho, cómo Moisés puso su vara y una vara abrió el mar, vieron cómo caminando en el desierto, la columna en el día les seguía una nube para que no tuvieran calor, para que en el sol no los quemara y no fuera horrible estar en el desierto en el día. Y en la noche una columna de fuego, porque en la noche el desierto es muy, muy frío. Y una columna de fuego los seguía, para darles calor de hogar. Y qué poderoso saber que a pesar de que estaban en ese desierto, su calzado no se envejeció, su ropa no se envejeció, ellos estaban siendo bendecidos por todos lados y estaban manifestando toda la bendición que Dios tenía. Eran gente próspera, aunque estaban en el desierto. Pero ¿saben qué? No lo veían porque había queja y porque había una lengua que solamente hablaba el mal y una mente que solamente pensaba lo mal. Pero tú y yo estamos igual muchas veces.
Hoy es el día y quizás no hemos visto el mar físicamente abrirse, pero espiritualmente están pasando cosas poderosas que quizás tú y yo no vemos, pero el Señor nos está librando y cuidando todos los días, en todo momento, en todo tiempo. Y muchas veces nosotros ni percibimos ni nos damos cuenta de todas las cosas de las que Él nos libra. Ahora de las que nos damos cuenta, sumemos más aquellos detalles que Él tiene con nosotros, que a veces no apreciamos. Hoy estamos vivos. Es una cosa para aplaudir, para celebrar y para decir gracias Dios, porque wow, aunque a veces es duro, la verdad es que estamos llenos de favor, de misericordia, de gracia y de muchos detalles que nos podríamos mirar alrededor y decir, wow, el sol salió, de pronto alguno dirá hace mucho calor, otros dirán tengo frío, pero mira, todo es un beneficio. Habrán días de sol, habrán días de lluvia, habrán días de viento, pero en todos ellos está Dios. Y qué bonitos son los días cuando el sol está esplendoroso, pero también qué bonito aquellos cuando llueve. Porque cuando hay días muy calurosos, tú dices, ay, ojalá lloviera. Y cuando llueve, entonces no queremos que llueva. Pero yo quiero decirte hoy, camina, transita y no importa lo que en el camino tú encuentres. No importa lo que en el camino se vaya presentando. Recuerda que no estás. Y recuerda que el diseño del camino es perfecto. Habrán obstáculos, pero todos ellos van a revelar quiénes somos. Y en todos ellos nos vamos a dar cuenta que nuestro Padre tiene la mano extendida para levantarnos, para ayudarnos, para restaurarnos, para animarnos. Por cuando nos caemos, podemos volver a levantarnos. Qué poderoso. Feo sería que esta mañana dijéramos, wow, nos caímos y no tenemos ninguna posibilidad de estar nuevamente en pie, pero no es así. El diseño es te caes, te levantas. Hay hambre, Él te sustenta. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si estás triste, el salmista dijo, llévame a la roca que es más alta que yo. Entonces, cuando desmaye tu corazón, tienes el sustento. Él es tu proveedor. Él es Jehová Rafa que sana. Él es el Shaddai, el Todopoderoso. Él es Elohim, Dios con nosotros. O sea, ¿qué más podemos pedir si estamos completos en Él y tenemos plenitud? Entonces quiero bendecirte esta mañana y quiero, antes de despedirme, dar una palabra de oración para todos los que están allí y pedirte que ores conmigo y que empieces a agradecer hoy y digas, wow, no, el camino no era tan duro como yo me lo imaginé o tan, podríamos decir, como despreciable caminarlo, no, al contrario, camínalo, que Él va a hacer de ti una mejor versión, esa versión que el Padre tiene. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por cada uno de los que va a escuchar el programa. Por nosotros mismos esta mañana te agradecemos, Señor, porque entendemos que el propósito y este camino por el cual transitamos tiene un poder revelador, un poder, Señor, que va a hacer que nuestro carácter sea formado de la manera correcta, que podamos mostrar cada uno de nosotros los frutos del Espíritu, ser bendecidos y que al final del camino, así como dijo Job, podemos nosotros también declarar que oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y podamos también entrar nosotros como Israel, los que tú permitiste entrar a la tierra prometida. Queremos ser, Señor, gente que agradece, gente que está contenta y gente que utiliza el poder que tú le diste para poder y poder lo que necesitemos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los bendigo y les deseo un día maravilloso. Recuerden siempre escuchar nuestra emisora Busco en ti, porque donde estás no es el final. Bendiciones.